Hola, buenas tardes compañeros. Yo les voy a presentar la tarea de la unidad número 2, correlación y regresión, de la materia de estadística inferencial impartida por el profesor Juan Morales. Soy la alumna Ivonne Lucero Aguirre Zavala. Las definiciones son correlación y regresión. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1. Es decir, -1 igual o menor que R y 1 igual o menor que R. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Correlación y regresión. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Hay un ejemplo que habla del tamaño del cerebro e inteligencia. Se presentan las mediciones del tamaño del cerebro y las puntuaciones del coeficiente intelectual de un grupo de sujetos. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son inteligentes. Estos datos los vamos a ver en Minitab. Aquí yo ya los puse. Esta es la columna del tamaño del cerebro por centímetro cúbico y la columna del coeficiente intelectual. Voy a borrar estos datos. En esta parte, teniendo ya los datos aquí, nos vamos a estadística básica y nos vamos a correlación. Aquí ya los tengo seleccionados. Dice que no importa la forma en que los selecciones, que eso no tiene ninguna diferencia. Y aquí me da que la correlación del coeficiente intelectual salió a 0.179 del valor del coeficiente intelectual en .179
podríamos decir que es el número cercano al 1. Y debemos mencionar que cuando un valor es muy cercano en correlación al 0, no existe correlación. Cuando un valor es cercano al 1, la correlación es positiva. Y cuando el valor es muy cercano a -1, significa que la correlación es negativa. ¿Qué significa esto? Que la correlación positiva quiere decir que en una escala de X y Y los dos aumentan, y en el valor de una correlación negativa quiere decir que cuando un valor aumenta el otro disminuye. Teniendo este resultado, podemos decir que no tenemos un resultado que nos pueda decir algo, o que es un resultado muy pobre. Entonces, como estamos hablando estadísticamente, nos vamos a ir por el valor de P, que es de 0.620. Esto, como en el ejercicio nos están dando un valor de significancia, o de un valor de significancia, siempre va a ser de 0.95. El nivel de significancia debería ser de 0.05, si es que no lo mencionan en el ejercicio, y en el nivel de confianza de 0.95. Con esto podemos ver que el valor de P es mayor al nivel de significancia. Como estamos hablando de hipótesis nula es igual a 0, podemos concluir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Después vamos a realizar una gráfica para verlo con más detalle, para que el ejercicio quede más claro. Nos vamos a la parte de graphs, y en scatter plots elegimos con regresión. En el eje de las X vamos a escoger que el tamaño del cerebro define el coeficiente intelectual, y le damos OK. Aquí nos sale esta gráfica, y si nos podemos dar cuenta, la gráfica no asciende demasiado. Podemos ver que la pendiente no es muy grande. Entonces podemos con esto concluir que no hay correlación entre los datos. No podemos decir que el tamaño del cerebro define el coeficiente intelectual, o que no lo define también. Aquí están los datos dispersos. Está este dato de aquí, el coeficiente intelectual de 90, el dato 1, dato 2, coeficiente intelectual de 85. Tamaño. Después de obtener estos datos, nos vamos a ir a algo que se llama asistente. Nos vamos a ir a una parte que se llama asistente. De aquí nos vamos a
Nos vamos a la parte que dice regresión simple. En la columna Y decimos que el coeficiente intelectual depende del tamaño del cerebro. Vamos a escoger la gráfica lineal. El valor de alfa, que es el de significancia, se va a quedar en 0.05 porque en el ejercicio no lo menciona, y si no lo menciona va a ser de 0.05. Aquí nos salen varias gráficas. La primera gráfica en la parte de abajo nos sale una barra de correlación entre Y y X. Aquí está la barra de -1 a 1. No, la correlación es de 0.18. Y como el valor de P fue mayor a 0.05, no tuvimos la evidencia suficiente. De este lado tenemos otra gráfica. Esta gráfica es la misma que vimos hace rato. Y tenemos aquí otras barras que dice la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es significativo. Aquí tenemos otra gráfica que nos dio, que nos da los datos cuadráticos, pero igualmente el valor de p-value sigue siendo mayor al de significancia. Aquí nos marca que tenemos un valor inusual, que es de coeficiente intelectual de 102. Aquí salieron otras gráficas. Con estos datos podemos concluir, nos vamos a ir al ejercicio y podemos concluir en esta pregunta. Dice, ¿hay evidencia suficiente? No tenemos evidencia suficiente. Y parece que las personas con cerebros más grandes son inteligentes. No lo sabemos porque no tenemos la evidencia suficiente. A continuación seguimos con el siguiente ejercicio, que trata de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2?
Seguimos con el siguiente subtema que es de correlación y regresión. Regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha es igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y, observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y. A continuación tenemos el siguiente ejercicio. Dice edad y tamaño de la cintura mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a datos de cuál sería el tamaño de la cintura para mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Una disculpa porque me salté un ejercicio. El ejercicio siguiente es edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a datos de cuál sería el tamaño de la cintura por un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Los datos que tenemos aquí, y ya los pasé a Minitab. Aquí están. Aquí está la edad de hombre, que es variada. En total son 40 datos y el tamaño de cintura de hombre en centímetros. Bueno, vamos a empezar. Nos vamos a la parte de Basic Statistics. Vamos a correlación y vamos a seleccionar de esta manera y vamos a dar OK y nos aparece la siguiente información. A continuación dice correlación de edad de hombre y tamaño de cintura en centímetros de los hombres, y es de .845. Con este dato me está diciendo que está muy cerca del 1 positivo, lo que quiere decir que tenemos una correlación fuerte y que la correlación es positiva porque está cerca del 1.
Entonces con esto podemos decir que con esto los datos de X y Y aumentan. Y en esta parte también nos da el valor de P, que es de 0.000. Como habíamos mencionado anteriormente, en el ejercicio no dice el valor de significancia, por lo tanto es el valor de 0.05, y el valor de confianza desde 0.95, por lo tanto es de 0.05 automáticamente. Entonces, si P es menor al valor de significancia, podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Con eso podemos decir que sí hay relación entre los datos. Después de haber analizado esta parte, nos vamos a resolverlo de otra manera. Nos vamos a regresión, fitted line plot, y la variable dependiente va a ser el tamaño de la cintura de hombres, y la variable X, edad de los hombres. Vamos en opciones. Aquí ya tenemos el 95% de confianza. Como habíamos dicho, automáticamente es de 95 si en el ejercicio no lo menciona. Ok. En gráficas vamos a escoger 4 en una para que nos salgan las 4 y nos salgan separadas. Damos ok en esta parte y aquí tenemos las siguientes gráficas, que está la gráfica de residuos y la gráfica tenemos esta gráfica que en esta parte nos da la ecuación de regresión. Nos vamos a analizar los datos que nos arrojó. Tenemos tamaño de cintura en centímetros de hombre. La ecuación de regresión es de 59.64 más 0.6259. Tenemos aquí abajo la R y la R ajustada, que la R ajustada es de 70.7. Aquí nos está diciendo que el 70.7% habla de que el tamaño de la cintura se atribuye a la edad de los hombres. En esta parte de aquí abajo también nos da el valor de P, como habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos las dos gráficas. Aquí se ve que la pendiente va creciendo, o sea, es una correlación fuerte que va aumentando. Aquí podemos notar que entre la edad va aumentando, también el tamaño de la cintura va aumentando. De aquí nos vamos a regresar al ejercicio que tenemos
nos hace aquí una pregunta que habla de cuál sería el tamaño de la cintura por un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para hacer esto debemos usar una calculadora y para esto vamos a hacer una predicción del tamaño de la cintura de un hombre a estas edades. Vamos a calcularlo de esta manera. Vamos a regresar a Minitab y lo vamos a calcular con la ecuación de regresión. 20, 40 y 60 años, vamos a ver. Vamos a calcular primero punto 6259 por 20 más 59.64 y nos dio un total de 72.58. Esto quiere decir que eso va a ser la medida en centímetros de la cintura de un hombre de 20 años. Ahora vamos con la edad de 30, como dice aquí, 40, de 40 años. De la misma manera vamos a calcular 62.6259 por 40 más 59.64, 84.676 centímetros es lo que mediría un hombre de 40 años en la cintura. Y por último, decía que era de 60 años. Vamos a calcular .6259 por 60 más 59.64, 97.194 es lo que mediría un hombre de 60 años en la cintura. Y en el ejercicio también menciona que determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos. Eso ya es lo que ya vimos ahorita, que son las gráficas que tenemos aquí. Esta es la gráfica de residuos. Y acá tenemos la ecuación de regresión. Después no vamos a realizar el asistente como en los ejercicios anteriores. Vamos a ir a la parte de regresión. Vamos a seleccionar donde dice regresión simple. En la columna de las X vamos a seleccionar la edad del hombre. Y en las Y, tamaño de la cintura, vamos a escoger el modelo lineal. Y en esta parte desde .05 la significancia. Y vamos a darle OK. Vamos a analizar esta gráfica de aquí, que es la que es más visual y tiene más datos. Aquí está la ecuación. Aquí se ve la pendiente. En esta parte tenemos que nuestro dato es de .85, que se acerca más al 1 positivo, lo que quiere decir que indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura del hombre también aumenta.
En esta parte de arriba dice, ¿hay alguna relación entre X y Y? Y está el lado donde dice que sí. Aquí abajo dice, la relación entre el tamaño de la cintura y la del hombre es estadísticamente significante porque P es menor a 0.05. Aquí nos está dando el valor de R, que nos dice que es de 71.41%, que quiere decir que la variación del tamaño de la cintura depende de la edad del hombre en un 71.41%. Aquí tenemos otros datos que nos da la ecuación de regresión. Aquí nos da la R ajustada, el p-value, que en este caso el cuadrático da igual que el lineal, 0.005. Y aquí tenemos otra gráfica, que es la gráfica de residuos. Aquí tenemos más datos. En esta parte nos está diciendo que los datos son lo suficientemente grandes para obtener un estimado preciso de la relación entre los datos. También aquí tenemos la predicción. Aquí con el estimado nos da todos estos datos de aquí. Nos dio, esta es la columna de las X, que es la edad, y esta es la predicción en centímetros de lo que mediría la cintura de un hombre a estas edades, y este es el intervalo de confianza de que se le atribuye a cada edad. Como en el ejercicio nos pidió de 20 años, ¿cuál sería la medida en centímetros? Aquí ya la está dando el estimado, te está dando bastantes datos, y el intervalo de confianza sería entre 60.534 a 83.789. Aquí está también a los 40 años, igual está a cuánto mediría y el intervalo de confianza. Y a los 60 años también está aquí. Y también en esta parte nos dio un valor atípico porque es diferente de los, es muy separado de los datos que hay. Es un hombre de 73 años con tamaño de cintura de 103.3 centímetros. Y con esto concluiríamos este ejercicio. Ahora continuamos con el siguiente ejercicio, que es bastante parecido al anterior. Habla de la edad y tamaño de las mujeres de la cintura. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años? Aquí tengo los datos en Minitab y procedemos con el primer paso.
Tenemos aquí la columna de las mujeres, que aquí esta es la edad de las mujeres, y la columna de la cintura en centímetros de mujeres. Vamos a realizar lo mismo que en el ejercicio pasado. Nos vamos a correlación. Ok. Y aquí nos está dando la correlación de la cintura en mujeres en centímetros y edad de mujeres. Nos da un total de .868. Por lo que podemos ver, es bastante cercano al 1 positivo, por lo que podemos decir que tenemos una correlación positiva, lo que quiere decir que los datos en X y Y aumentaron progresivamente. Y en la parte de abajo tenemos el valor de P, que es de .000. Como habíamos dicho, cuando el ejercicio no se menciona el nivel de confianza ni el nivel de significancia, el nivel de confianza es de 95, o sea, .95, y de significancia va a ser de .05. En este caso tenemos que el pi-value es menor a la significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alterna, lo que quiere decir que sí hay relación entre los datos. Ahora vamos a realizar el ejercicio de otra manera, de la otra forma que se puede hacer. Vamos a regresión. En el lado de las X va la edad de las mujeres y en la variable Y va la cintura. Opciones, aquí ya está el 95% de confianza. Gráficas, vamos a poner 4 en 1 y le vamos a dar OK. Aquí ya nos dan las dos gráficas. Aquí está la ecuación de regresión, que es de 54.12 más .8095, que esta es la pendiente, que se ve que va aumentando significativamente. Es una correlación bastante fuerte. Y tenemos aquí también la gráfica de residuos, como lo pidió en el ejercicio. Aquí está. Y vamos a ver los datos. Aquí nos explica más a detalle. La ecuación de regresión es cintura en centímetros de mujeres, 54.12 más .8095 de la edad de mujeres. Tenemos la R y la R ajustada. Como recordamos, la R ajustada dice que es de 74.7, que te está diciendo que 74.7% depende de que la cintura aumenta con la edad de las mujeres. Aquí también nos da el valor de P, que es de .000, como habíamos dicho. Y de aquí nos vamos al asistente. Vamos a regresión simple, columna de las X, edad de mujeres, y la cintura depende de la edad. Lineal. El alfa, nivel de alfa de .05, que es la significancia. Vamos a darle OK aquí. Y aquí tenemos estos datos, la gráfica. Esta es la misma gráfica que habíamos visto, que esta es la pendiente que va en aumento conforme la edad va aumentando. Aquí tenemos este dato de .87,
que es lo que nos dio aquí, pero redondeado. Y aquí nos está diciendo que más visualmente que la correlación es positiva, por lo tanto quiere decir que hay relación. Hay relación entre la variable y y la x. Aquí está del lado que dice que sí. Aquí te explica a detalle la relación entre la cintura en centímetros de mujeres y edad de mujeres. Es estadísticamente significativa porque P es menor a 0.05. Y aquí te está explicando también es la R, que es de 75.35%, que dice que la variación en cintura de mujeres puede ser explicada por el modelo de regresión. Aquí dice que los ejemplos son lo bastante grandes para obtener un estimado preciso de la relación, si hay una relación fuerte entre los datos. También en el ejercicio nos pide las medidas de cintura en los diferentes edad de 18, 36 y 54. Vamos a realizarlo con la calculadora y después lo vamos a ver en el asistente. Vamos a borrar aquí. Tenemos que el modelo en la ecuación está por aquí. Es de 54.12 más 0.895. Primero vamos a ver la de 18 años. Ok, tenemos 0.8095 por 18 más 54.12. Eso sería los centímetros de la cintura en mujeres a los 18 años. Vamos ahora a ver la otra edad, que sería de los 36 años. Vamos a calcular 0.8095 por 32 más 54.12. Eso sería los centímetros en cintura en mujeres de una mujer de 32 años. Y la siguiente sería, era de 36. Vamos a ver, 36 por 0.8095 más 54.12, 83.262 a los 36 años. Y a 54 años. 0.8095 por 54 más 54.12 mediría 96.833 centímetros a los 54 años. ¿Qué es lo que te piden en el ejercicio? Esas son las edades. Aquí esta gráfica ya la vimos. Esta también. Aquí está la gráfica de residuos como lo pidió el ejercicio. Y aquí tenemos la predicción. Aquí nos está dando todos los datos.
es bastante extenso. Aquí está a los 15. ¿Cuánto mediría el intervalo de confianza? A los 30, 78.409. A los, decía 54, no viene aquí, pero 36 tampoco. Pero aquí viene bastante información. Los intervalos de cuánto mediría la cintura de una mujer a ciertas edades. Y con esto concluimos este ejercicio. Continuamos con el siguiente ejercicio: correlación y regresión, variación e intervalos de predicción. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Vamos a los datos en Minitab que ya están aquí y nos vamos a ir a Stat, regresión y modelo ajustado de regresión. En la variable vamos a poner en respuesta va carreteras millas por galón, y en esta parte va peso continuos, peso en libras, y vamos a aquí queda todo igual. En opciones está 95 y no vamos a cambiar nada. Ok, vamos a darle 4 en 1. Aquí ya tenemos el valor residual, es la gráfica que nos dio, y vamos a irnos a los datos. Aquí tenemos el valor de P que nos dio 0.000, por lo que nos está diciendo que el valor de P es menor al valor de significancia, por lo que podemos decir que vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, lo que quiere decir que sí hay relación entre los datos, por lo que hay una correlación entre los datos. Aquí en esta parte tenemos un resultado que nos está dando la R, que es el 63.86, que eso responde una pregunta del ejercicio en el que te dice qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. El porcentaje es de 63.86, que ese es el porcentaje que se está dando con el que se puede explicar
Después nos vamos a resolver el coeficiente de relación. Lo que nos pide en el ejercicio, el número 1, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos vamos aquí. En esta parte. Y vamos a seleccionar las dos variables, que es peso de libras y carreteras de millas por galón. Y vamos, ok. En esta parte nos da la correlación de pesos de libras y carretera de millas por galón. Nos dio un resultado de menos 0.806 negativo, lo que quiere decir que nos está dando una correlación negativa, lo que quiere decir que un valor va a aumentar y el otro valor va a disminuir. En p-value nos dio 0.000, lo que quiere decir que nos está diciendo que si p es menor a la significancia de 0.05, quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar la alterna, lo que quiere decir que si hay relación entre los datos. Nos dio una correlación fuerte negativa. Entonces, con este resultado responderíamos la pregunta número 1. El valor del coeficiente de correlación es de menos 0.806. También tenemos en la pregunta número 2 que dice que si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera, diríamos que sí hay suficiente evidencia, ya que el valor de P nos dio menor al nivel de significancia, lo que quiere decir que aceptamos la hipótesis alterna, lo que quiere decir que sí hay evidencia suficiente. También en el punto número 4 te pide que predigas el consumo de combustible si un automóvil pesa 4.000 libras. Este ejercicio se realiza yendo a Start regresión, predict, vamos a predecir un valor de 4.000 de un peso de 4.000 libras y vamos a dar aquí OK. Aquí te está dando la ecuación de regresión y que es de 50.50 menos 0.005869. Aquí tienes el peso de libras de 4.000 y aquí te está dando el peso, que sería de 27. Este sería el rendimiento, 27.0275. Aquí está el intervalo de confianza de 26.130 a 28.0420. Con este resultado que tenemos en esta parte, también responderíamos la pregunta número 4 del ejercicio. La pregunta número 5 del ejercicio. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Aquí ya nos los está dando. El intervalo es de 26.0130 a 28.0420. También podemos obtener resultados más
más visuales o mejores explicados yéndonos al asistente. Como son solo dos variables, vamos a escoger regresión simple. En la columna de las X va la carretera de millas por galón y en las Y peso por libras. Seleccionamos lineal y seleccionamos OK. Aquí nos está dando esta gráfica. Aquí, como podemos ver, como habíamos mencionado, la correlación es negativa, por lo tanto un dato va a aumentar y un dato va a disminuir. Como podemos ver aquí, las carreteras de millas por galón fueron disminuyendo, en lo que el peso de las libras fue aumentando. Entonces sí hay relación entre los datos. Aquí podemos ver que la correlación es negativa porque se acerca más hacia un 1 negativo en el resultado que nos dio. En esta parte te lo explica más a detalle. Dice que la correlación negativa R es igual a menos 0.81 indica cuando las millas por galón en la carretera decrecen, el peso de libras tiende a decrecer. En esta parte de arriba dice si te hace una pregunta, dice si hay relación entre X y Y. La respuesta es que sí hay relación. Tenemos aquí esta gráfica que te dice, es la misma gráfica de hace un rato, y aquí te da algunos datos. Te dice el valor de P, que es de 0.005, que es menor. Entonces esto quiere decir que sí hay relación entre los datos. Aquí tenemos un valor inusual. Dice que es el valor 24, que si lo podemos buscar en esta parte, dice que es un Mercedes-Benz de peso de 3.745 libras y rinde 37 millas por galón, que en realidad rinde muy bien a comparación de su peso. Es un dato inusual. Aquí yo tuve un error porque seleccioné diferente. Lo voy a corregir. Vamos a tener que regresar a regresión simple, y en esta parte debe ser al revés. En realidad no cambio mucho, pero tenemos ya los datos correctos. Como aquí tenemos carretera de millas por galón y peso en libras, igualmente sigue disminuyendo, en lo que el peso en libras aumenta, rinde menos en carretera.
último tenemos esta última gráfica que te enseña la predicción de los datos. Por ejemplo, en la variable X, que es el peso, te dice que va a rendir 35.478 en carretera millas por galón, con un intervalo de confianza de 30.627 a 40.330. Aquí nos dio el valor que nos había pedido el ejercicio, que es de 4.000 el peso en libras, y la predicción es de 27.028. Y así sucesivamente. Aquí están los datos, está muy variado. Y sería todo. Aquí en esta gráfica te dice que el número de ejemplos es de 32 y no es lo suficientemente grande para proveer un estimado preciso de la relación que hay entre los datos. Para obtener un estimado más preciso, los ejemplos deben ser más largos, típicamente son 40 o más, son usualmente usados. Por mi parte sería todo, muchas gracias.